y hablaba la semana pasada y hablaba de este personaje de Caleb, de recordar las promesas de Dios. Qué bueno recordar las promesas de Dios, traerlas a memoria en el momento oportuno, porque entonces se cumplen. ¿Lo cree o no lo cree? Yo quiero seguir aprendiendo un poquito más de la vida de Caleb. ¿Recuerda? Este anciano, ¿cuántos recuerdan la edad de Caleb que le decía yo? ¿Qué edad tenía? Un poquito menos que mi mamá, pero casi. 85 años tenía Caleb, un hombre cuya fidelidad, determinación hizo posible que, como decía él, tengo la fuerza que tenía hace 45 años cuando tenía 40. Porque Dios me ha dado esa fuerza y me ha dado fuerza para conquistar cada promesa que Él me prometió. Así que vamos al capítulo 15 del libro de Josué. Hoy la lectura es corta, son apenas 6 versículos. Y dice lo siguiente: Mas a Caleb, hijo de Jefoné, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué. La ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán y Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir. Y el nombre de Debir era entonces Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Aksa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb. Y él le dio a su hija Aksa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Caleb entonces le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Mire, vemos un relato corto que hay que ubicar en el contexto histórico y saber qué trata de decirnos Dios con este relato que fue real una vez, pero que es real el día de hoy. Por eso el título de hoy es ¿qué y cómo pide un conquistador? ¿Cuántos conquistadores hay aquí? Por aquí hay uno, por aquí hay 3, 4. ¿Cuántos conquistadores hay aquí? ¡Oh, santo! ¿Cuántos están detrás de la cámara? Uy, hay... Conquistadoras. Impresionante este relato del libro de Josué. Tiene una tremenda importancia espiritual. Mire, es tan especial que el mismo relato prácticamente calcado también aparece en el primer capítulo del libro de Jueces, que es el siguiente libro de Josué. Lo primero es, como decía yo, conocer un poquito a Caleb, del que hablamos la semana pasada. 85 años. Recuerda, era uno de aquellos 12 espías que envió Moisés hacía 45 años antes a reconocer la tierra y que, contrario a la opinión de los otros 10 espías o de los otros 10 líderes del pueblo, él permaneció fiel a las palabras de Dios. Él dijo: hay que subir, hay que conquistar, si nos esforzamos, Dios es que está en nosotros. Era un hombre de fe, de valentía, y dice que aún pasando 45 años y habiendo vivido 40 años en el desierto y vivir todo lo que vivió, él cuando llega a esa edad de 85 años dice: yo aún tengo que conquistar cosas que Dios me prometió. ¿Usted tiene que conquistar cosas que Dios le prometió? Cosas que están en la palabra de Dios. Dígale a que está a tu lado: aún tengo que conquistar, Ricardo. Aún estoy en la labor. Eso es lo que está diciendo Caleb. Ya unos lo veían 85 años, este va a estar con bastón, este ya que se retire, este ya no sirve para nada, este ¿dónde lo ponemos? Hay que respetarlo. No, dice: no soy un trasto, diga al que está al lado: yo no soy un trasto, yo tengo cosas que conquistar en el nombre de Jesús. Eso es lo que vemos en la vida de Caleb. Contrario a la mayoría. Hacía tanto tiempo, él dijo: Dios me da la valentía, el valor para ir a alcanzar una de las ciudades que quedaban reductos en la tierra prometida después de casi 7 años de conquista. Una de las ciudades en las que quedaban gigantes, eran ciudades amuralladas y eran enemigos difíciles de vencer. Y él dijo: dame los que yo voy. ¿Cuántos se atreven? ¿Cuántos se atreven? Uy. Es un hombre fiel. Es un hombre perseverante, paciente, 45 años, decía la pastora el día de ayer. Dice: yo estuve 16 años orando por este hombre de Dios que Dios puso a mi lado, porque 16 años orando.
Y ahí está contenta, Dios la trajo a esta tierra, allá de la tierra de Colombia, y están pastoreando y están aquí, están metidos en el llamado de Dios. Dice, porque yo estuve esperando pacientemente, orando, creyendo y siendo fiel al llamado de Dios. Caleb esperó un poco más, 16 años. Caleb esperó 45 años. Santo. La edad del pastor, no, el pastor ya pasó de 45. Pero bueno, por ahí va, por ahí va. Ahí está. Entonces una persona íntegra, paciente, le llegó a decir a Josué con esa edad, Josué, dame ese territorio, dame donde habitan esos gigantes, dame esas ciudades fuertes, porque esa fue la que Dios me prometió. Yo las pisé hace 45 años, yo caminé esas calles y Dios me dijo, la tierra que pisare va a ser tuya, y yo estuve ahí. ¿Te acuerdas, Josué? Ahí fue donde cogimos aquel racimo de uvas gigante, es una tierra de bendición. Pero el pueblo en aquel tiempo, la gente, la mentalidad, dijo, no vamos a poder. Y yo le dije, sí, vamos a poder. Y han pasado 45 años y yo voy a poder. ¿Usted va a poder? En el nombre de Jesús y con la ayuda de Dios, yo voy a conquistar y a vencer, dijo Caleb. Y le dijo a Josué, pero dame la autorización, dame el permiso, dame la orden y yo lo voy a hacer. Eso es un principio de sujeción, un principio de autoridad. Él sabe que necesita recibir la bendición de aquel que tiene la bendición para esta conquista. Y dice, conquistó Hebrón, que antiguamente se llamaba Kiriat Arba. Dice que allí acabó con los 3 hijos de Aná, que eran descendientes de los gigantes. En otras palabras, podemos decir que acabó con 3 potestades de tinieblas que ejercían influencia en ese territorio. Aparte de gigantes físicamente, tenían una potestad dadas por las mismas tinieblas que hacían dominio sobre aquella región. Y Caleb dijo, ¡ay, tengo que acabar con ellos! Tengo que acabar con esa potestad de las tinieblas. Tengo que acabar con todo eso que está atando las vidas, que impide que el pueblo de Dios avance, y voy a acabar con ellos. Y por eso hablamos muchas veces de guerra espiritual. O como hoy no se lo voy a leer, pero lo he leído todas estas semanas, Efesios capítulo 6, verso 12, que dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados. No se lo voy a leer, pero se lo voy a recitar, que es parecido. Contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas que están pululando a nuestro alrededor. Hay una lucha en ciernes, hay una lucha que se está produciendo, y el creyente tiene que entender qué es soldado y en qué equipo pertenece. Ahí estaba. Pero Caleb también era padre. ¿Cuántos padres hay aquí? Y madres, abuelos, abuelitas. Hay de todo, ¿verdad? Y jóvenes que aún no son padres, pero tienen familia, ¿verdad? Tienen hermanos, o tienen sobrinos, o tienen papas, o tienen abuelos, o tienen de todo. Papás, no papas, papás también a lo mejor tienen. Caleb era padre de familia. Y al menos dice que tenía una hija que se llamaba Aksa. ¿Cómo se llamaba la hija? Aksa, la hija. Una hija amada. Mira, cuando un papá tiene una hija, los papás que tienen una hija, ¡ay! Mi hija querida. ¿O no? La niña de mis ojos. Lo normal, hay de todo los caminos del Señor, pero Caleb es un hombre de Dios, permanece fiel, es íntegro y tiene esa hija amada. Y ella estaba mayor, 85 años. ¿Y qué padre no quiere lo mejor para sus hijos? Más un hombre de Dios como este, él quería lo mejor para su hija. Y uno puede pensar con la mentalidad actual, por eso es importante reflexionar en esto. Y usted puede decir, pero ¿cómo es eso? Que daba a la hija como si fuera una vaca o una cabra. El que conquiste la ciudad le doy a mi hija, eso que es un regalo, eso que es un obsequio, porque es la mentalidad que tenemos hoy. Pero no es lo que sucedía en aquel tiempo. La cultura del matrimonio era completamente diferente y tenemos que meternos de alguna manera y ver con los ojos de un hombre de Dios en aquel tiempo. Los matrimonios no se realizaban como se realizan hoy. Que se enamoran, que esto, que uno se enamora, que se va conociendo, que es muy emocional, y eso está bien. En aquel momento los matrimonios no eran nada emocionales. Eran sociales, eran culturales, era decir, a lo mejor los padres bendecían o no relación. Por ejemplo, si veían que había uno que no daba un palo al agua, que era más gandul que 7, y dice, mi hija no se casa con ese, vamos, ni muerto que esté yo. Era diferente. Había una sabiduría y una manera de hacer las cosas cultural completamente diferente. Por eso no podemos centrarnos en nuestros patrones, porque los patrones de aquel tiempo eran diferentes. Y una vez que se llegaba al acuerdo, o se relacionaba y se hacía el pacto de la familia, entonces empezaba el enamoramiento, al revés de lo que hacemos hoy. Primero nos enamoramos y después conocemos a la familia y todo esto, ¿no? Aquello era completamente diferente. Yo no voy a comparar qué es mejor y qué no es mejor.
No voy a meter en esa porque vamos, si vemos las estadísticas de divorcio en esta sociedad, nos podríamos llevar sorpresa. Completamente diferente. Entonces, en esa cultura, luego sucedía lo que sucedía. Pero lo que quiero llamar la atención es que Caleb es un padre que quiere lo mejor para su hija. ¿Usted quiere lo mejor para sus hijos? Evidentemente. Es un hombre fiel, un hombre valiente, un hombre de fe, responsable, siempre se ha esforzado, ha estado edificando, sirviendo a Moisés, sirviendo a Josué, sirviendo al pueblo de Dios y sabe perfectamente lo que quiere para su hija. Porque él ha enseñado, ha instruido a esa joven, a esa muchacha. Y al fin y al cabo, Caleb dice, tengo 85 años, dentro de poco todo lo conquistado, no voy a poder disfrutarlo. ¿Por qué? Porque no va a estar aquí eternamente. Va a la presencia de Dios. Entonces él dice, comienza a delegar y dice, yo quiero para mi hija lo mejor. Un legado de conquista. Y por eso pone ese requisito. Él sabe, Caleb sabe, este hombre de Dios, que solo alguien que es como él, que es fiel a Dios, que es valiente, que ha sido honrado, íntegro, veraz, alguien en que la unción del Espíritu Santo está sobre su vida, podrá atreverse a subir contra esta ciudad de Kiriat Sefer, que era gemela de la que conquistó él en la misma región, con otros gigantes, y él podía haber conquistado esta ciudad, pero él dice, yo no la voy a conquistar, yo voy a poner ese reto, porque yo quiero un hombre de Dios para mi hija. Yo quiero un hombre de visión, un hombre de esfuerzo, un hombre valiente, un hombre que diga, él va a traer mis nietos, mis bisnietos al mundo, él va a continuar el legado a través de mi hija. Yo quiero lo mejor para mi hija. ¿O no? En esa visión es que él lanza este reto. Él dice, yo quiero un esposo que sea modelo, que sea ejemplo para la sociedad. Que avance siempre, que vaya un paso por delante, que sea visión. Busca un hombre de Dios. Y por eso Caleb pone el listón en lo más alto que puede poner. Pone un reto y un desafío que pocos podrían intentar atacar. Y él dice, al que atacare Kiriat Sefer, no solamente la atacare, sino la tomare, yo le daré a mi hija Axa por esposa. Porque él sabe, de alguna manera, y usted tiene que entender que lo espiritual es lo primero. Lo primero. Y que todo es espiritual. Todo se mueve en alguna manera en lo espiritual. Hasta lo emocional tiene una connotación espiritual. ¿O no? ¿Cierto? ¿Por qué le digo esto? Por ejemplo, usted conoce a alguien, usted es soltero, soltera, usted conoce a alguien y dice, ay, qué bien me cae esa muchacha. Y dice, está casada. ¡Puf! Ya usted desconecta, está casada. Tiene su marido, tiene su familia. Ya usted no crea ningún vínculo. ¿Por qué? Porque está casada y está, me llamó la atención, pero está casada. Ya desconecta emocionalmente. ¿O no? Pasa lo mismo, porque si está soltera, pero dice, ya no quiere nada saber con Dios, pues también desconecta emocionalmente. ¿Por qué? Porque no quiere nada que ver con Dios. Es lo mismo, porque no se ha casado con Cristo, porque no tiene una relación con Cristo. Entonces, automáticamente no me interesa alguien así. No hay un vínculo que crea. Entonces, por eso digo, todo es espiritual. Un trabajo que le conviene o no le conviene no tiene que ver con el sueldo, con esto, con lo otro. ¿Cuál es la connotación del trabajo? ¿De qué se trata? Tiene un vínculo con los cielos, me va a ayudar, va a edificar mi vida espiritual. No es que ese trabajo se dedica a engañar a la gente para que compren esto, y lo vas engañando a todos. A mí me pusieron un trabajo así, yo no, va a engañar usted a su padre si quiere, pero yo no engaño a nadie. Pero se paga un montón, me importa un poco si me pagas 3.000 euros al mes. Porque yo sé en quién he creído. Ese vínculo no lo quiero establecer. Entonces todo es espiritual, en este sentido. ¿Lo entiende? Todo está marcado en la connotación espiritual. Y Caleb lo sabe. Entonces, cuando usted ve el trasfondo espiritual, usted es consciente de muchas cosas. Esposos de Dios que están aquí hoy, Dios te ha desafiado, o eres desafiado de alguna manera por Dios, para ayudar a tu esposa a que sea levantada en todas las áreas de nuestra vida. A veces por la sociedad que tenemos nosotros, por la mentalidad, creemos que el esposo quizás es el que lleva las cosas a casa, el que tiene que estar ahí, el que tiene que regalar esto, o el que trae el sueldo. Eso está bien, si usted lo pide también así. Pero hay algo más importante que eso. Es edificar a tu esposa
en la senda espiritual. Es lo más importante. Es el paso que hace que todo lo demás, lo económico, lo social, lo familiar de la familia política que tiene, lo financiero, todo se va como cantamos hoy. Cuando el centro es Jesús y cuando todo gira en torno a Él, el centro es el Espíritu, el centro es la unción, el centro es la presencia, eso lo abarca todo. Porque no es que sea el centro, todo está, el centro automáticamente extiende sus redes sobre todo porque todo es espiritual. Y Caleb lo sabe. Caleb dice, voy a poner eso porque solamente un hombre de Dios puede conquistar esa ciudad. Un hombre de fe. Primero el área espiritual. Y por eso los hombres de Dios reciben el ADN del Padre de las luces, del Padre celestial, para llevar a sus familias, a sus hijos, a salir adelante en la presencia de Dios, que su esposa sea edificada. No puede faltar eso en un hombre de Dios. Tú puedes traer eso a la casa, tú puedes pensar que, pero si no estás edificando espiritualmente a tu esposa, si no estás ayudando a que alcance su propósito en Cristo juntamente contigo, habrás fallado como hombre. O como hombre de Dios. Madres, ¿cuántas mujeres de Dios hay aquí? Uy, hay 4. ¿Cuántas mujeres de Dios hay aquí? ¡Santo! Ay. Es que estamos hablando de conquista y me asusto cuando hablan tan bajito. No tengan miedo, ustedes pueden gritar, que el pastor también grita. Griten ahí lo que quieran. Mire, Caleb sabía lo que quería para sus hijos, para sus nietos, para su legado, para su descendencia. Y solo, por eso puso el listón tan alto. Mujeres, solo un amigo del Espíritu Santo, de fe, de valentía, de determinación, puede hacerlo. Usted tiene que saber en quién se fía, cómo se fía, qué anhela para su vida. Acsa, esa hija de Caleb, era una mujer sabia que había aprendido del mejor de su papá y está preparada para obedecer. ¿Por qué? Porque siempre ha estado sujeta a esa autoridad que era una autoridad de Dios. No era un padre que la dejó abandonada, no era un padre que pasa a ella, no era un padre, no. Aparte de ser padre, ella sabe, mi padre ha sido un hombre de fe toda su vida, ha sido un hombre esforzado, así, entonces estoy sometida, estoy rendida, porque sé que Él quiere lo mejor para mí. ¿Puede entender esto? Gloria a Dios. ¿Usted puede entender que nuestro Padre Celestial quiere lo mejor para nosotros? ¿O no? Por eso cuando Él te dice, hazme caso, obedece, vete por este camino, ¿por qué quiere lo mejor para nosotros? Es nuestro Padre Celestial. Y a veces no lo entendemos, y a veces te dicen, no es correcto, pero tú te tiras por el otro lado porque es lo que tú te apetece, o lo que tú quieres, o lo que tú anhelas, o es tu emoción, pero el Padre está más allá, que Él quiere lo mejor para ti. Él sabe que es lo mejor para ti, tú no lo sabes, pero Él sí lo sabe, por eso nos marca la palabra, la manera en que nos relacionamos con los demás, nos relacionamos con lo económico, nos relacionamos con la vida, nos relacionamos con nosotros mismos, está marcado ahí en la Escritura. ¿Para qué? Para alcanzar cada promesa de Dios, para conquistar cada propósito. Eso es lo que de alguna manera está transmitiendo Caleb en este relato. No hay nada bueno fuera de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta, es agradable y es santa. ¿A que sí? ¿Cuántos que desean hacer la voluntad de Dios en su vida? Y todo aquello, gracias Espíritu Santo, gracias Jesús. Todo aquel paso que tú sabes que vas a dar fuera de la voluntad de Dios, no vale la pena tomar ese camino. No vale la pena ni dar un paso. Lo que vale la pena es decir, Padre, ¿qué quieres que haga en este momento? Y hacer esos pasos en su voluntad. Porque al fin y al cabo transmitimos nuestros principios, los valores del reino a los que nos rodean. Somos modelos de luz para aquellos que nos rodean. Escribía Pablo a la iglesia de Corintios, la segunda epístola, dice él, somos cartas abiertas, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo en nuestros corazones, donde otros pueden leer de la gracia de Dios. Somos cartas abiertas. Mira que está a tu lado, eres carta abierta. No ha sido escrito con tinta, sino con lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Por eso tenemos que alinearlos a esa voluntad del Espíritu Santo. Somos modelos ahí donde vamos. Somos. Uno está pensando, soy modelo. No. Somos. ¿Por qué? Porque ya Cristo pensó algo en ti y tú estás siendo transformado. Y en la medida que te dejes ser transformado, tu vida es una carta abierta. No solamente para los que te rodean. Cuando las tinieblas van a abarcarte, cuando el enemigo va contra ti, sabes que tú eres una carta abierta. Y Él va a leer lo que tú has vivido en tu interior, lo que tú vives en tu relación con Dios. Y cuando Él lee eso, dice, cuidado con este.
que si mando 3 gigantes le va a cortar la cabeza a los 3 juntos. ¿O no? De eso estamos hablando. Caleb había inspirado a su hija y también inspiró a su futuro yerno, a Otoniel. Lo inspiró para luchar. Caleb lo desafió a todos, pero solamente uno dijo: yo iré, yo venceré con la ayuda de Dios. Como hizo Caleb, yo voy a vencer con la ayuda de Dios. Usted puede vencer con la ayuda de Dios. ¿Lo cree o no lo cree? Voy a vencer con la ayuda de Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En otras palabras, que a través de tu vida, los que te rodean vean a Cristo. Vean el carácter, vean la pasión, vean la obediencia que tuvo Cristo al Padre Celestial, la fe, el amor, la fidelidad. Si algo se caracteriza la vida de Caleb, y casi es su nombre, una vez estudié acerca de este nombre, era como se le decía muchas veces a los perritos, a los perros que son fieles, que tú dices: ven aquí, viene, que tú dices: es como un nombre de fidelidad. Y eso es lo que caracteriza a este hombre. Caleb es fidelidad, fidelidad, fidelidad a Dios. Fidelidad a los valores, fidelidad a los principios que le fueron inculcados, fidelidad a la palabra de Dios, a creerle a Dios a pesar de que todos decían que no. Él decía: yo permanezco fiel, yo sigo adelante, nadie me seguirá, pero yo voy a avanzar, porque a mí lo que me hace avanzar es la palabra de Dios. Y de eso Caleb sabía. Entonces Caleb lo tuvo claro. Y dijo: al que atacare, es decir, al que se atreva a enfrentar las tinieblas, el que asuma los desafíos de un creyente, el que sea un cristiano íntegro, real, que afronta los problemas, que lucha contra ellos, que lo sabe gestionar, que avanza en medio de la oscuridad, que va y lucha contra ellos, y se levanta si se cae, y vuelve a caer, y vuelve a levantarse, y sigue avanzando, y sigue avanzando, y sigue al que atacare. Estaba la danza de las tinieblas hoy aquí, ¿verdad? ¿Cómo ganamos? ¿Cómo batallamos? Con muchas cosas, pero con la oración. El que sea lleno, el que tenga esa vida íntima con Dios, una vida de oración, una vida de fe, y después se levanta cada día a ganarse el pan dignamente y a encontrar a las personas a su alrededor que van a ser tocadas por el Espíritu Santo. A ese, y al que tomare la ciudad, al capaz que sea, al que venza, al que avance, al que saque las tinieblas de su vida, al que saque la tibieza espiritual o el adormimiento espiritual, muchas veces la inconstancia, a ese le voy a dar a mi hija como esposa. Santo. Suena raro, ¿verdad? Pues no suena tan raro. Hoy en día suena rarísimo. Pero en este tiempo, qué sabiduría. Porque dice que el que tomó aquella ciudad y al que le fue dada la hija de Caleb fue un tal Otoniel. ¿Qué sabiduría y profecía tenía Caleb? Al punto que Otoniel, este hombre, llegaría a ser el primer juez de Israel, que aparece en el capítulo 1 del libro de Jueces. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Cuando ya Caleb se murió y Josué se murió y todos los líderes de más de 20 años que salieron de Israel habían muerto y el pueblo empezó a irse para atrás, se levantó Otoniel, el esposo de Absa, el yerno de Caleb, y fue el primer juez que llevó a todo el pueblo a la victoria. O sea, que Caleb sabía lo que estaba haciendo. ¿Entiende lo que le digo? Tenemos que saber lo que estamos haciendo. Tenemos que ver la vida con proyección de futuro y de presente. Tenemos que saber. Y por supuesto, la palabra es cristocéntrica, perdón. Y Caleb dio, se puede decir, el mejor hombre que había en Israel en aquel tiempo para su amada y querida hija. Porque también lo que vemos aquí es la imagen de Jesús. Porque como digo que toda la Biblia es cristocéntrica, Otoniel se juega la vida, está dispuesto a morir por la esposa y yendo a conquistar aquella ciudad. Dice: si me tengo que morir, me muero, pero yo sé que si Dios está conmigo, voy a alcanzar lo que Dios tiene para mi vida. Y era Absa. Y Otoniel representa o es la imagen de Cristo, que Él entrega su vida por la iglesia, por la esposa, la iglesia que se levanta. Y dice el capítulo 5 de Efesios, justo un capítulo antes de lo que leemos siempre, Efesios 6, es que Él levanta una iglesia para su gloria, sin mancha, sin arruga, sino que es santa, está dispuesta, está trabajada, está preparada. Este es Otoniel, es una semejanza, una imagen del Cristo del Nuevo Testamento, que entrega su vida por ti, que está dispuesto, y de hecho lo hizo, para alcanzar tu corazón. Otoniel conquistó esa ciudad, valiente, esforzado, fe, obediencia, íntegro, y recibe a su esposa.
a Asa. Y yo no sé si estaba recién casado, de luna de miel. Como les digo, las bodas a veces duraban una semana, 10 días. Pero dice que aconteció que cuando la llevaba, cuando ella se retiraba de todo el banquete de bodas o todos esos días que habían pasado, él la persuadió a ella que le pidiese a su padre tierras para labrar. Mire, Otonía había conquistado una ciudad en medio del desierto, el Negev, un desierto. Algo parecido a lo que estamos viendo ahí, un desierto. Una ciudad importante, pero estaba en una región desértica. Y él le dice, tenemos una ciudad, pero no tenemos donde sembrar, no tenemos donde labrar, no tenemos tierra importante que labrar. Él ha conquistado esa ciudad con la ayuda de Dios, pero sabe que ahora necesita algo para avanzar. Y no lo va a poder conquistar a través de su esfuerzo, ni de guerra, ni de lucha. Hay cosas que usted puede conquistar humanamente, ¿lo entiende? Usted ha estudiado y usted puede conquistar un buen trabajo, usted ha avanzado en esto, usted ha hecho bien su labor y lo han ascendido, usted ha ahorrado y tiene una visión y puede abrir una empresa, un negocio. Hay cosas que usted va a conquistar por méritos humanos, por así decirlo. Pero hay cosas que no se pueden conquistar, por más que luche usted. Hay cosas que usted necesita la gracia. Y eso es lo que vemos en Otoniel ahora, que vuelvo y digo, es la imagen de Jesús en este momento y está hablando de gracia. ¿Sabe lo que le dice? Necesitamos gracia. Vas a necesitar gracia. La gracia no se conquista. La gracia es el favor de Dios que se da de Dios. Es la bendición de Dios sobre tu vida. Es decir, como le dijo una vez al Padre, al Hijo, este es mi Hijo amado, en que me alegra, en que me complazco. Pide lo que quieras, hijo mío, porque me eres grato, me es grata tu voz. Eso es gracia. Es la gracia de Dios derramándose. Vuelvo y digo, no se conquista la gracia. Se pide la gracia. Por eso Él dice, pídele a tu Padre. Pídele tierras de labranza. Porque vamos a empezar una relación, un matrimonio. Hemos comenzado una familia nueva. Y tenemos mucho, hemos conquistado tantas cosas. Pero no tenemos tierra que sembrar. No tenemos donde trabajar. No tenemos tierra para labrar. Y yo no puedo conquistar tierra de labrar. Porque no hay tierras en donde he conquistado. Pídele a tu Padre tierra de labrar. Pídele algo que nos va a ayudar en nuestra vida. A veces nos cuesta pedir. ¿Sabe por qué nos cuesta venir muchas veces pedir? Porque nos creemos autosuficientes. O, como me decía mucha gente antiguamente, no, por no molestar. O no, porque me da vergüenza pedir. O muchas veces es por falta de humildad. O porque quizás cuando le pedías a tu padre, alguna vez dio testimonio mi esposa, cuando le pedías a tu padre siempre te decía, no, siempre estás pidiendo, no, y eso te marcó y hay heridas en tu corazón y te cuesta pedir. ¿O no? Mire, a mí me pasó, creo que alguna vez lo comenté, mi padre siempre tenía conejos en la azotea, ahí en Punta Araba, 200 conejos tenía, cada vez que venía gente a mi casa matábamos 4 conejos ahí sobre la marcha y conejos para todo el mundo. A mí me encantaba la carne de conejo, bueno, me sigue encantando, el plato estrella, plato favorito número 1. No sé si el chuletón de buey y el conejo, pero por ahí están los dos. ¿Alguien tiene hambre? Y recuerdo que a veces teníamos que coger hojas de platanera y hierba y todo para los conejos. Y un día mi padre que yo quería irme a pescar, no sé qué era, ya no voy a coger hierba. Y me fui. Y cuando me acuerdo cuando nos sentamos el fin de semana a comer, dice mi padre en la mesa sentado, hierba no quieres coger, pero el conejo sí te lo come. Sabe que yo estuve un par de años sin comer conejo en casa, siendo mi plato estrella. Digo, se acabó, ni cojo hierba ni toco el conejo. Le tengo que confesar públicamente que alguna noche, cuando mis padres se iban a acostar, iba al cardero, me cogía la patita delantera, que es la que me gusta, y poco más, para que no se dieran cuenta. Pero es que somos tercos y a veces somos tan heridos que yo cuando iba siempre fuera a un guachincho que pedía conejo, porque en casa nunca comía y mi padre que me daba conejo toda la semana. Y mi madre decía, me acuerdo que lo decía a veces, yo la escuchaba decir, dile a tu hijo que coma conejo. No ha probado el conejo de aquella vez que le dijiste aquello. Dile al conejo, yo no probé más el conejo en casa. Hasta que encontré a Jesús y me di cuenta de los tercos que somos, de los estúpidos que somos, de los ignorantes que somos. Y a veces hay gente que no pide porque tiene salidas en su corazón y no recibe. Y se queda sin disfrutar de la bendición de Dios porque no se atreve a pedir. Porque Dios ha dañado tu alma.
Y Dios está aquí para que aprendas a pedir como vamos a aprender y estamos aprendiendo en la vida de AXA. No te tienes que ganar todo en la vida. A veces a los creyentes les cuesta pedir ayuda, pedir consejo. A veces está pasando una necesidad adversa en su vida. Quizás les faltan 20 euros para alquiler, o 50 o 100, y no son capaces de pedir. Es decir, mira, me hace falta dinero. Me hace falta 100 euros para terminar esto. No te atreves a pedir. ¿Por qué? Porque te da vergüenza. ¿O por qué no te atreves por lo menos a pedir? Pero hay que aprender a pedir. A veces necesitas simplemente que te escuchen. O quien no necesita compañía y estás tan solo porque estás pasando un momento difícil y quieres compañía y te pones a orar, ay Señor, si alguien viene, manda a alguien, porque no te atreves a llamar al teléfono y decir, mira, nos sentamos a tomar un cochado, necesito hablar con alguien. No te atreves a pedir. Y eso lo usa el enemigo para ahogarte, para escacharte, para acabar con tu vida. Y al final es porque nosotros hemos dejado que la oscuridad entre a esa manera. A veces estamos tan heridos que simplemente no pedimos. Tenemos que pedir aquello que necesitamos. Y Jesús lo dejó claro. Pedid y recibiréis. ¿Quién lo dijo? Jesús. Pero es que dijo mucho más. Cuando Él dice el Padre Nuestro o nos enseña a orar, dice, danos hoy del pan. ¿O no lo dice? Danos el pan. Y le pides el pan. Pero claro, tú tienes la cartera, tú dices, a mí no me hace falta pan, porque yo tengo 5 euros. Yo puedo comprar 20 panes. O 10. ¿O no? Entonces, ¿por qué voy a pedir si yo puedo comprar? Y si no puedo comprar, pues no pido y ya está. Y no lo compro. Somos así para la vida. Por eso cuando llegamos a la mesa nos gusta sentarnos y aunque tenemos dinero para pagar el almuerzo, decimos, gracias Señor. Gracias por el alimento. Gracias por poder sentarnos en este guachinche o sentarnos en casa. Te damos gracias por el alimento porque tú eres el que lo provee. Aunque lo voy a pagar, pero tú eres el que me provees. Tú eres el que me ha dado la salud para proveer y me das el trabajo. Entonces entras en nota y das gracias y por eso dices, danos el pan de cada día. Porque aunque tú lo pagues, lo estás recibiendo de lo alto. Eso es visión espiritual de la vida. Jesús también dijo, y todo lo que pidáis en oración, creyendo, hay que meter la fe, dice, lo recibiréis. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis o no. Y a veces pedimos, pero pedimos como, ay, si Dios quiere. ¿Qué fe es esa? Y también dijo Jesús, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis. ¿Qué cosa? ¿Qué quiere usted? Y os será hecho. Pero lo deja claro, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Porque si es así, va a ser certero lo que pide, va a ser apropiado para tu vida, te va a edificar, te va a madurar, te va a hacer crecer, pero es lo que pedimos en Él. También dice en otra parte Jesús, y esta es la confianza que tenemos delante de Él. Hay confianza en pedir. Dice que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, os será hecha. Hay confianza, pero hay que pedir. Y no solamente hay que pedir a Dios, también hay que ser lo suficientemente humilde y generoso para pedir ayuda a los que nos rodean. Porque todos nos necesitamos, ¿o no? Nos necesitamos los unos a los otros. ¿Lo cree o no lo cree? Tenemos que aprender a pedir. Aprender a pedir como pidió esta mujer, Axa, o su esposo, Otoniel, recién casado, el conquistador, el valiente, el hombre de Dios, es lo suficientemente humilde y sincero para pedir algo justo, para pedir algo noble, algo que es necesario para edificar su matrimonio, su hogar, su familia. Y por eso le dice, mire, recién casados, ¿eh? ¿Cómo estaban? Recién casados, todavía no se conocen mucho, recién casados, quizá la semana de nupcia. Le dice, esposa mía, dice que, ¿qué te parece si le pides a tu papá tierras para labrar? ¿Ve cómo le habla? No le pidió, dile a tu papá que nos dé mucho oro, que él tiene oro, que conquistó la ciudad de Aral, y le dé billetito. No le pidió oro, porque no necesitaba oro para el siguiente paso en su vida. No le pidió derechos vitalicios sobre la ciudad que acaba de conquistar de Hebrón, su esposo. No le pidió una paga.
porque no le hacía falta en ese momento, ni le pidió título, ni una posición en su mesa. Dile que yo voy a estar, que tú eres su hija querida, y yo voy a estar ahí a la derecha de él. Que no. Le pidió algo que necesitaba para vivir un matrimonio de reino, una unidad de acción, una visión de matrimonio. Él era valiente, él proveyó de tierra y ella era la niña de papá. Y solo ella podía aportar lo que él no podía ni con su fuerza, ni con su fe, ni con su esfuerzo, ni con nada. Y era tierra de labranza. Esos son los matrimonios de visión. Se juntan, se complementan, se necesitan. Uno necesita al otro. Ninguno es mejor que el otro porque son uno. Ellos entienden que son uno. Y esto se comunican recién casados. Hay matrimonios que pasan 20 años y todavía no se saben comunicar. Y estos se acaban de casar y ya saben, mi amor. Porque dice que la persuade, ¿verdad? No le dijo, no se impone, tienes que hacer esto. Le impongo que tienes, vete y habla con tu padre. Tu padre no sabe que nos da lo que conquistamos un desierto. No. Mi amor. ¿Tienes a tu amor al lado? Mi amor. ¿La persuadió? No, y ahí aquí dos de atrás. Dile. Eduardo, dígale a su esposa, mi amor. Persuádala. Con cariño. Esto se está viendo en el texto. No la obliga, le habla al corazón, le habla a la razón. ¿Por qué? Vuelvo y le digo, porque Otoniel es la imagen de Jesús en este relato, que le dice a su esposa, que le dice a su iglesia, que te dice a ti, como le dijo a sus apóstoles, pídanle al Padre, pídanle al Padre, pídanle al Padre, pidan lo que necesitan, pidan lo que va a moverse en el propósito de Dios, pidan, Él los va a escuchar, Él te va a proveer todo aquello que tú vas a avanzar. Pide, aprende a pedirle a Dios para crecer, para trabajar, para madurar, para alcanzar los propósitos de Dios. Y Jesús le diría a sus discípulos, la mies es mucha y los obreros pidan, ¿qué cosa? Obreros al Señor de la mies. Y AXA sabe pedir, porque hay que aprender a pedir, porque a veces pedimos mal. Por eso, ¿cómo pedimos? ¿Qué pedimos? ¿Y para qué pedimos? Ella no va a saco. Ella no dice al padre, padre, me tienes que dar, porque yo soy tu hija y me tienes que dar. Tú no sabes que esas ciudades son desérticas. Mira las tierras que heredó mi marido. Yo soy una hija y estás obligada, porque a veces lo hacen los hijos hoy en día. Tú estás obligado. El padre no está obligado a nada, porque es el padre, él es el que está obligado, ¿o no? Si fuera por esa. Hoy la sociedad porque ha cambiado. Pero en este tiempo se sabía que la sociedad era conforme a unos valores y principios que tienen que ver con el reino de los cielos. Entonces, ayunarte en pedir. El aprender a pedir si quieres recibir. Primero, atrévete a pedir lo que necesitas, lo que te gustaría, lo que anhela tu corazón. Cuando tú sabes que eso te va a edificar la vida, va a edificar la vida de tu familia, va a edificar la vida de tu iglesia, la de tu tierra. Entonces tienes que pedir. Dile a que está a tu lado, aprende a pedir. Y lo segundo, pide con sabiduría. Porque vuelvo y le digo, pedir es un acto de generosidad. ¿Se puede entender? ¿Cómo va a ser pedir un acto de generosidad? Sí, cuando tú pides, muestras que necesitas de alguien. Necesitas, te hace de alguna manera vulnerable. Tienes que ir y con humildad, decir, mira, yo necesito, si tú puedes, que me ayudes en esto. O sea, ya me estoy humillando de alguna manera. Estoy siendo hasta ese punto. Muestra la confianza que tienes en esa persona en la que pides. Por eso dice, tenemos que tener confianza en Dios, esa relación con Dios, para pedirle al Padre. Por si no hay confianza, si no lo conocemos, ¿qué vamos a pedir? Esa confianza. Y revela la gratitud, te enseña a comunicarte. El pedir también te ayuda a comunicar cómo pido, cómo comunico lo que anhelo, lo que necesito, lo que sé que es bien para mí, para mi casa, para mi familia. ¿Cómo lo hago? Aprendemos de Asa. Asa, ¿qué hizo ella? Dice, se bajó del asno, se bajó del burrito. Ya se iba con su esposo. Había terminado toda y dice, y el esposo dice, mi amor, ¿por qué no le pides a tu papá tierras de labranza? ¿Y qué hace? Ella está en su burrito. El burrito era algo que tiene que ver como cuando Jesús entró a Jerusalén, tenía que ver con grandeza, con dignidad, con realeza, porque esto era gente importante, como usted y como yo. Entonces ella se baja del burrito. No fue con el burrito y se puso a la altura del Padre. Tenemos que bajarnos cuando vamos a pedir. A veces queremos pedir de nuestra posición,
desde nuestra manera de ver, me tienes que ayudar. No, hay que bajarse. En otra parte está diciendo, habrá que humillarse para pedir. Habrá que pedir como conviene. Ella se baja del asno. No está al mismo nivel que su papá. Y eso que su papá la ama. Y ella dice que le responde, concédeme un don. Hazme un regalito. ¿O no? Yo hago la cara que pone mi esposa. No es la mía, es la de ella. Un regalito. Y me gustaría decirte por qué me gustaría ese regalito, ese don, esa petición que te voy a pedir. Porque a veces dice, ¿y por qué tenemos que pedirle a Dios si Él sabe lo que necesitamos? ¿O no? Ay, porque Dios es... ¿Por qué nos dijo pidan? Así que hay que hacer lo que dice Él. ¿O no? Ya está, no hay más excusas. Ya que me has dado un buen esposo, mira qué guapera, es que me gusta y todo. Estoy enamorado del muchacho y eso, vamos, valiente, cariñoso. Fíjese que ya me trata con respeto, ya me está diciendo, mi amor, vete y pide a tu papi. Ya tengo su confianza, ya él sabe que me necesita, ya hemos creado ese vínculo que es para la eternidad. Y ya que me has dado la tierra del Negev, qué bonito el Negev, el desierto de Israel. Dame fuentes de agua, papi. Tú no me darías fuentes de agua. ¿Qué le dice el padre? Me voy corriendo porque esto todo lo que me pida me lo va a sacar. ¿O no? ¿Qué dice el padre? A mí me recuerda esa oración de Salomón, cuando le pide sabiduría para cumplir el propósito en Cristo. Cuando esa noche se le aparece Dios a Salomón y le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y él dice, ya que me has dado un reino, dame sabiduría en mi corazón, entendimiento, dame el discernir entre lo bueno y lo malo para poder gobernar, para cumplir el propósito por el que tú me trajiste al mundo, en otras palabras. Eso le está pidiendo. Yo no sé si usted le hubiese pedido, yo pido un chale corriendo, yo pido esto, yo pido lo otro, yo pido que mis hijos se lleven bien, yo pido mil cosas, yo pido que no me dé la salud, porque ahora son... No, pero el conquistador sabe lo que pide, porque tiene claro a dónde avanza, tiene claro hacia dónde va. Y no sé, a veces no se queda en las minutas o en las migajas, sabe que se puede sentar con el Padre a la mesa y le va a decir, Padre, ya que tú me diste esta capacidad, este don, ya que tú sabes, ¿por qué no me das? Y resulta que no le pide lo que le pidió el marido. ¿Se ha dado cuenta? ¿Qué le pidió el marido? Tierras de labranza. ¿Y qué le pide ella? Fuentes de agua. Uy, es que las mujeres saben más que nosotros. Ella pide con propósito. Y veo el ADN de Caleb en su hija. Recuerda cuando Caleb le pide a Josué, dame esa tierra, y le explica, porque tú sabes que hace 45 años Dios nos dijo, y a ti y a mí, o sea, da una explicación de por qué pide lo que pide. Y ahora Axa hace lo mismo, papá, ¿por qué no me das fuerte? Ya que me diste un esposo, ya que me diste tierras, pero tú sabes las tierras son desérticas, dame esas fuentes de agua. Es una petición certera, es lo que necesitamos de verdad. ¿Sabes? Cuando habla de todo esto, yo me acuerdo de Jesús cuando la samaritana y se acerca al pozo y empiezan a hablar de fuentes de agua, de ríos, de interior, porque está hablando de todo eso. Y por eso dice Jesús, le dice a la esposa, pídanle el Espíritu Santo. Y por eso dice Jesús, que siendo ustedes malos, vuestros padres dan buenas cosas, cuánto más vuestro Padre Celestial, pero tienen que pedir, tienen que aprender a pedir. Y tienen que pedir con propósito, y tienen que pedir con alegría, y tienen que pedir con fe, y tienen que pedir con confianza en esa relación padre-hijo. Le dijo, ay papá, dame también fuentes de agua. Y Otoniel estaba ahí escuchando y dice, yo no le pedí eso. Las mujeres saben, ¿o no?
La mujer dice, ¿más tierra? Si ya tengo el Negev, que es enorme, me va a dar tierras de labranza en otro lado, yo prefiero que me dé fuentes de agua. ¿O no? ¿Usted qué prefiere? Agua. Axa pide desde la confianza, pide con fe. Ella sabe quién es su padre. Es su padre que sabe que es un padre generoso, bueno, íntegro y que sobre todas las cosas quiere lo mejor para ella, que la ama y le va a dar cuanto le pida, porque ella tiene el ADN paterno en su interior. Tenemos que tener el ADN de Cristo. El ADN espiritual de los cielos tiene que morar en nuestra vida. Tenemos que alimentar ese ADN. Le pide con respeto. Le pide de la manera en que le honra esa petición. Ella se baja. Le dice, Padre, papá. Usted ha Cristo siempre clamando a los cielos con ese respeto. Padre, tú todas las cosas lo sabes. Si tú quieres que pase esta copa, pero no, haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Ella no duda de que su padre no le vaya a dar. Ella no se va pensando, ay, mi padre tiene que saber, porque a veces los creyentes, no, Dios tiene que saber lo que yo necesito, Él tiene que saberlo. No. He visto muchos creyentes malviviendo por esperar a ver si Dios hace algo, porque yo no me atrevo a pedirle a Dios, porque no me atrevo a pedirle a nadie, porque no te atreves a pedir, o porque te estás ahogando esperando a ver si Dios manda a alguien que me ayude. Yo estoy orando que Dios manda a alguien, porque no te atreves a decir, mira, dame una mano, ayúdame a salir de este pozo. Extiende la mano, por favor, ayúdame a salir de aquí. No, a ver si Dios manda a alguien para yo no. Porque somos soberbios y orgullosos muchas veces. Y por eso no pedimos ayuda. ¿O no es la verdad? Por eso estuve 2 años sin comer conejo. Soberbio, orgulloso, cabezón, terco. ¿O no? Ahora mi esposa cada vez que quiere algo me hace conejo. Ella sabe, ya aprendió de Axa. Tenemos que pedir con confianza, pedir con fe, con sabiduría, con humildad, con amor, con gratitud. Pero tenemos que aprender a pedir. Dile que a tu lado, pide. Dile, pide. Que el que pide, recibe. Y el que no pide, pues nada, no pasa nada. Tenga que aprender a pedir. El Salmo 2 dice, pídeme y te daré por heredad las naciones de la tierra, ¿o no? ¿Lo dice o no lo dice? Pero tienes que pedir. Yo no pido porque Dios sabe. Pues mal. Dios sabe, por eso pide. Pide, Señor. Y mira por qué quiero esto. Y mira cuál es el propósito. Y mira cómo nos va a ayudar a mí, a mi familia, a mi esposo Toniel y a mis hijos. Pide como la esposa de Cristo, como hay que pedir al Padre. Pide a tus hermanos también, pide ayuda, que por eso estamos alrededor tuyo. Pide oración, pide compañía. A veces la gente se está ahogando y no es capaz de decir, ay, necesito oración. No, porque ya lloré, no hace falta que ore más nadie. No es lo que dice la palabra de Dios. La palabra dice, si está pasando enfermedad, llama a los ancianos de la iglesia, que oren, dile, mira, necesito esto. Pero nosotros no, porque somos autosuficientes. Y porque no queremos molestar a nadie. Y porque nos sentemos el rey del mambo. Así que yo no voy a... Ya Dios sabe, porque ya yo le pedí yo. Tú le pediste, pero necesitas la ayuda de los demás, ¿o no? Necesitamos a los demás. Tenemos que aprenderlo de una vez. Necesitamos a los demás y tenemos que humillarnos muchas veces para pedir ayuda. Tenemos que aprender a pedir y aprender a servir. Qué bueno hace nuestro Dios para avanzar en el reino. Por eso digo que hay que ser generoso para aprender a pedir. Porque tienes que derramarte de ti para recibir. Y Él dice que, para terminar, el Padre, si pasa la pastora por aquí. Pastora, amada, esposa, Axa. El Padre Celestial, que es más grande que Caleb, aunque Caleb aquí es su imagen, esa imagen de paternidad divina, dice que Él entonces le dio las fuentes de arriba. ¿Y las fuentes? ¿Qué le dio? Las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Tremenda revelación esta. Vuelvo y me remito a la samaritana. Yo te daré un agua que generará tanto en ti. Las fuentes de arriba, que nos hablan de la conexión con Dios, con los cielos, lo que viene de arriba, la fuerza espiritual, la llenura del Espíritu Santo, los sueños que Dios puso en tu vida, las promesas de Dios, todo eso que va a venir a tu vida. Dice que Caleb dice, y le voy a dar las fuentes de arriba. Lo que viene de lo alto te va a dar el Padre Celestial, el Espíritu Santo que te llene, lo que necesitamos cada uno para todo esto que tenemos que conquistar, que tenemos que anhelar, y muchas cosas que con tu esfuerzo no vas a conquistar, pero el Espíritu Santo te va a dar, el Padre te va a dar, y dice las fuentes de abajo, lo que necesitamos en la tierra para el día a día.
para crecer, para que vivan tus hijos, tu relación con los demás, el esfuerzo diario. Va a haber también esa fuente que no te va a faltar. Jesús lo dijo con estas otras palabras. Busca primero el reino de Dios. Busca primero lo de arriba. Busca la razón espiritual de todas las cosas. Y todo lo demás. ¿Y qué? Y todo lo demás. Y las fuentes de abajo. Y las añadiduras van a llenar tu vida. Va a venir lo económico. Va a venir lo emocional. Va a venir lo afectivo. Va a venir lo laboral. Vas a triunfar aquí. Vas a triunfar allá. Porque nuestro Padre que nos ama nos quiere bendecir. Y quiere todo lo mejor para nosotros. ¿Lo puedes creer? Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. A ti todo.